Bienvenidos a Historia Encubierta. ¿Sabías que San Agustín pasó de una vida hedonista a ser uno de los pilares del cristianismo? Descubre su impactante transformación y su legado eterno. Quédate hasta el final y suscríbete, comenta y comparte. San Agustín de Hipona es una figura central en la historia del cristianismo y la filosofía occidental. Un hombre cuya vida estuvo marcada por una profunda transformación. Antes de convertirse en un referente teológico, fue un joven con múltiples contradicciones y un espíritu inquieto. Nacido el 13 de noviembre del año 354, en Tagaste, una pequeña localidad del norte de África, su contexto cultural y familiar sería clave en la formación de su carácter. Desde sus orígenes, Agustín mostró la influencia de un entorno único. Su madre, Mónica, era una cristiana devota, cuya fe fue fundamental en los primeros años de su vida. Mientras que su padre, Patricio, era un pagano que solo se convirtió al cristianismo poco antes de morir. Esta dualidad entre la fe y el escepticismo marcaría las primeras etapas de su vida, generando en él una serie de preguntas que lo llevarían a explorar diferentes caminos. ¿Cómo influiría esta formación en su destino? Sin duda, la mezcla de valores religiosos y la diversidad cultural que vivió en su hogar sembraron las semillas de sus futuros dilemas. Agustín creció en un entorno romano profundamente influenciado por la cultura berber local. Aunque de origen étnico berber, su familia estaba fuertemente romanizada, lo que implicaba una educación basada en la lengua y las tradiciones latinas. Desde niño, destacó por su capacidad intelectual, algo que le permitió acceder a estudios avanzados desde muy joven. Su habilidad para el lenguaje y la retórica lo llevaron a destacarse en las escuelas de Tagaste y posteriormente en Cartago, una ciudad de gran importancia cultural en el mundo romano. Pero, ¿cómo un joven brillante terminó alejándose de las enseñanzas cristianas de su madre? La respuesta se encuentra en su búsqueda incansable de experiencias y respuestas fuera de los límites establecidos. Durante su juventud, Agustín atravesó un periodo de vida hedonista, caracterizado por el deseo de placer y satisfacción inmediata. Fue en Cartago donde encontró el ambiente propicio para este estilo de vida, rodeándose de amigos que celebraban sus conquistas amorosas y compartían relatos que exaltaban los placeres mundanos. En este contexto, inició una relación con una mujer cuya identidad no se reconoce con certeza, pero que sería su compañera durante 15 años. De esta unión nacería su hijo Adeodato, cuya inteligencia asombraría incluso a su propio padre. Sin embargo, bajo esta aparente satisfacción, Agustín comenzó a experimentar una inquietud interior. ¿Por qué si lo tenía todo seguía sintiéndose vacío? Este conflicto lo llevó a interesarse por el maniqueísmo, una religión dualista que ofrecía una explicación del mundo basada en la eterna lucha entre el bien y el mal. Para Agustín, esta doctrina parecía brindar respuestas a las preguntas que lo atormentaban, especialmente sobre el origen del mal y la dualidad humana. Pero con el tiempo, esta filosofía también se mostraría insuficiente para saciar su espíritu inquieto. La búsqueda de respuestas fue una constante en la vida de Agustín, quien oscilaba entre la filosofía y la religión. Inicialmente fascinado por el maniqueísmo, un sistema dualista que explicaba el conflicto entre el bien y el mal, pronto comenzó a notar inconsistencias en sus doctrinas. La incapacidad de los líderes maniqueos para responder a sus preguntas más profundas lo llevó a sentirse insatisfecho con esta creencia. En ese momento, la filosofía ganó mayor relevancia en su vida. Las obras de Cicerón y otros clásicos lo introdujeron al escepticismo y el neoplatonismo, corrientes que lo impulsaron a buscar una verdad trascendental más allá del dualismo maniqueo. Fue en esta etapa cuando se encontró con los escritos de Platón y las interpretaciones cristianas de San Ambrosio, lo que marcó un cambio significativo en su perspectiva. ¿Podría la fe cristiana, que había evitado en su juventud, contener las respuestas que tanto buscaba? Este giro se hizo evidente en Milán,
donde Agustín ocupó un cargo como profesor de retórica y se integró en círculos intelectuales destacados. Allí, comenzó a asistir a los sermones de San Ambrosio, cuya elocuencia y profundidad lo cautivaron. Aunque al principio solo analizaba la estructura de los discursos, terminó intrigado por su contenido espiritual. ¿Era posible que la verdad que buscaba estuviera en las enseñanzas cristianas que su madre tanto defendía? Al mismo tiempo, vivía una lucha interna cada vez más aguda. Su vida hedonista y su relación fuera del matrimonio contrastaban con las ideas de virtud y autocontrol que empezaban a resonar en él. Esta tensión se reflejó en su famosa frase: «Señor, concédeme la castidad y la continencia, pero todavía no». La conversión de Agustín fue un proceso lleno de dudas. Un momento decisivo ocurrió en un jardín en Milán, donde escuchó una voz que le instaba a leer las Escrituras. Abrió la Biblia y encontró un pasaje que hablaba de abandonar las obras de la carne para revestirse de las virtudes de Cristo. Este instante marcó su resolución de abrazar la fe. Agustín dejó atrás su antigua vida, renunció a su relación y se consagró a Dios. Esta decisión fue el comienzo de su camino hacia el sacerdocio y el episcopado, transformándolo en una de las figuras más influyentes del cristianismo. La conversión de San Agustín no solo marcó un antes y un después en su vida, sino también en la historia del cristianismo. Su decisión de abrazar la fe lo llevó a una transformación radical, tanto en sus ámbitos como en su propósito. Poco después de su conversión, renunció a su cargo como profesor de retórica y regresó a África. Allí, adoptó un estilo de vida ascético y fundó una comunidad monástica en Tagaste, su ciudad natal, donde dedicó su tiempo al estudio, la oración y la escritura. Este periodo fue clave para el desarrollo de sus ideas teológicas. Agustín comenzó a producir obras que serían fundamentales para la doctrina cristiana. Entre ellas destacaban Confesiones y La ciudad de Dios. En Confesiones, su autobiografía espiritual, Agustín relata con una sinceridad notable su lucha interna, su conversión y su relación con Dios. Este texto no solo es una obra maestra de la literatura cristiana, sino también un testimonio profundamente humano que sigue inspirando a creyentes y no creyentes por igual. ¿Cómo logró plasmar con tanta claridad las inquietudes del alma humana? Su capacidad para examinarse a sí mismo y compartir sus reflexiones con una honestidad brutal lo convirtió en una voz única en su tiempo. La increíble conversión de San Agustín cambiará tu forma de ver la vida. Dale like, comparte y suscríbete para seguir explorando este intrigante personaje histórico. La ciudad de Dios, por su parte, fue escrita en respuesta a las críticas paganas tras la caída de Roma en el año 410. En ella, Agustín presenta una visión dual de la historia. La ciudad de Dios, representada por la comunidad de fieles que viven según los principios cristianos, y la ciudad del hombre, dominada por el amor al mundo y el egoísmo. Esta obra no solo defendió al cristianismo de las acusaciones de ser responsable de la decadencia del Imperio Romano, sino que también estableció un marco filosófico y teológico que influiría profundamente en el pensamiento occidental durante siglos. Su influencia, sin embargo, no se limitó a sus escritos. En el año 395, Agustín fue consagrado obispo de Hipona, un cargo que ocuparía hasta su muerte en el 430. Como obispo, se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo movimientos heréticos como el donatismo y el pelagianismo. Su capacidad para articular argumentos sólidos y defender la ortodoxia cristiana consolidó su reputación como uno de los más grandes teólogos de la Iglesia. Uno de los aspectos más innovadores de su pensamiento fue su desarrollo de la teoría de la guerra justa. Para Agustín, aunque la guerra era un mal, podía ser moralmente justificable si se llevaba a cabo para restaurar la justicia y mantener el orden. Esta idea tendría un impacto duradero, sentando las bases para debates éticos que siguen vigentes en la actualidad. ¿Quién habría imaginado que las ideas de un obispo del siglo V influirían en las convenciones modernas sobre el derecho de guerra? La vida de San Agustín fue un reflejo de las contradicciones humanas y la capacidad de transformación. Desde su juventud hedonista hasta su conversión y su legado como teólogo, dejó una huella indeleble en la historia. Su obra y su ejemplo
siguen siendo un testimonio de que el cambio es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de San Agustín. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Deja tus comentarios y quédate atento a más historias impactantes en nuestro próximo contenido. Nos vemos pronto.